y vamos a ver este mensaje acerca del Evangelio verdadero para que podamos ubicarnos y poder entender también la forma en la que el Evangelio que se está predicando actualmente no es el Evangelio. Y muchos de ustedes escuchan predicadores, falsos maestros, falsos apóstoles a través de diferentes medios de difusión y ya no saben distinguir. Ya dentro del mismo cristianismo ya no se distingue si lo que se está predicando es el Evangelio o es el Evangelio adulterado o es el Evangelio que ya no proviene de las Sagradas Escrituras, sino de invenciones humanas. En esta carta a los Gálatas, el propósito del apóstol Pablo fue precisamente vindicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si alguna persona en este momento preguntara cuál es la diferencia entre las religiones y el cristianismo, la diferencia es que las religiones predican un evangelio de obras o de esfuerzos humanos para la salvación. En otras palabras, todas las religiones son la salvación por medio de esfuerzos humanos. Y el cristianismo predica la salvación por la gracia de Dios. ¿Ya ven la diferencia? Todas las religiones necesitan predicar que se necesita hacer algo, portarse bien, hacer buenas obras, tener ritos, bautizarse, miércoles de ceniza, cumplir con esto, cumplir con aquello. Y cuando venimos al Evangelio de la gracia de Dios, inmediatamente existe un shock, porque estamos acostumbrados a, no, yo tengo que hacer algo para poder salvarme. No es tan fácil la salvación. Necesito hacer algo para poder ser aceptado por Dios. En el tiempo de Pablo, en la carta a los Gálatas, comenzaron a infiltrarse maestros judaizantes que comenzaron a enseñar dos herejías. Una, que la persona era salva parcialmente por la fe, mas también se tenía que portar bien. Síganme con mucho cuidado. Que la persona soy salvo por la gracia, pero después de que soy salvo, necesito hacer buenas obras o mantener yo mi salvación, porque si no, pierdo mi salvación. Esto es un evangelio falso, porque el evangelio de la gracia es la salvación más nada. Hemos tenido a Cristo y de ahí en adelante las buenas obras no son para ganarnos el favor de Dios. No son para poder tratar de alcanzarlas, porque ya estamos salvados, ya hemos sido aceptados por Dios. Las buenas obras son el resultado, el fruto, el producto de que verdaderamente somos salvos. Porque la fe sin obras está muerta. Pero yo no puedo decir, es que si hago alguna obra mala o algún pecado después de que me convertí, puedo perder la salvación. Y en segundo lugar, la otra herejía que se enseñaba era que una persona creía parcialmente ser salva por la fe y también parcialmente por sus esfuerzos. En otras palabras, una persona tenía que creer en Cristo, pero también bautizarse, cumplir con la circuncisión, seguir el Shabbat o el sábado, las fiestas judías, membresía de alguna iglesia, o que necesita el bautismo del Espíritu Santo, o que necesita todas estas cosas, santos de Dios. Todas estas cosas estaban alterando, estaban completamente adulterando el Evangelio de la gracia de Dios. Qué triste es, ¿verdad?, que cuando tú recibes a Cristo, una persona te diga, pues es que te falta esto, o te falta aquello, o te falta este don para tener al Espíritu Santo. Qué triste, ¿verdad?, que pueda realmente la cristiandad crecer bajo esta atmósfera y no entender realmente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Por supuesto que este no era el Evangelio que Pablo había predicado. El verdadero Evangelio
nos enseña que la salvación es únicamente por la fe, sin ninguna obra que se le pueda añadir, porque estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, dice Colosenses 2:10. No necesito ya nada más que crecer en la gracia. Después de que te conviertas, necesitas el desarrollo de tu crecimiento y se llama la santificación. Cuando nos convertimos fuimos justificados por la fe. Romanos 5:1. Dios te declara justo aunque no lo seas. Te acredita la justicia gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz. Esto se llama la justificación. Número 2, ya que hemos sido justificados por la fe o salvados, viene la santificación. Dice 1 Pedro 1, sean santos porque yo soy santo. O sea, somos santos ante los ojos de Dios. Ahora dice Dios, vive con el carácter que es de Dios, que es la santidad. Ahora vive una vida diferente y apartada del pecado. Lucha contra el pecado, guerrea contra el pecado, porque vamos a vivir toda la vida hasta que Cristo venga en una guerra mortal contra el pecado. Entonces la justificación nos justifica y ante Dios no somos jamás culpables. Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y si alguien dice, bueno, si no pierdo la salvación o Cristo pagó por todos mis pecados, puedo vivir como yo quiera. Espérame tantito. Si una persona expresa eso, no es salva. Porque una persona que recibe a Cristo ha conocido la gracia, la misericordia de Dios, que nos constriñe y nos mueve a comenzar a seguir a Cristo y a tratar de vivir una vida diferente con el poder del Espíritu Santo. Y después de la santificación sigue la glorificación. Cuando Él venga, Efesios 1, 13 y 14, nuestro cuerpo será resucitado. 1 Juan, seremos como Él es cuando Él venga. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada. Porque entonces seremos como Cristo es, con un cuerpo glorificado como Cristo es. No dioses, pero tendremos el cuerpo que Cristo tuvo cuando Él resucitó. Dice Efesios 1:3 que toda bendición espiritual nos ha sido dada, está en pasado. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, cuando alguien te dice Dios te bendice, es porque ya te bendijo, porque ya las tenemos. No, Dios me va a bendecir la semana pasada con una casa, Dios me va a bendecir. Todas estas bendiciones ya las tenemos en el cielo, hay que bajarlas. Dios nos dice a los papás, yo te bendigo y tu generación será bendita. Yo sé que mis hijos serán benditos. Y puedes tener un hijo que no camina con el Señor, o una hija que no camina con el Señor ahorita, pero la Biblia dice que Dios ya bendijo a tus hijos porque tu generación será bendita. ¿Qué tienes que hacer? Seguir orando por ellos hasta que veas la promesa cumplida. 2, darles ejemplo, porque si no hay un ejemplo, la promesa no viene. Entonces tenemos que entender eso, que necesitamos caminar con Dios para poder, es como un cheque que nos deja Dios al portador. Lo único que tengo que es llenarlo, ir al banco y cobrarlo. Todo el dinero de mi papá me lo dejó en el banco. Solamente tengo que ir al banco y decirle, este dinero es mío, dénmelo. Todas las bendiciones están en el cielo y a Dios nos las dejó en el banco celestial. Ahora tenemos que bajarlas, pero está estipulado en el testamento que Cristo hizo, ¿verdad?, que estas bendiciones son apropiadas por medio de la fe. No se puede merecer la salvación, no se puede ganar la salvación. Somos salvados por la gracia y por el sacrificio de Jesucristo. Pablo visita en su primer viaje misionero a la iglesia de Galacia, Hechos capítulo 18, 22 y 23, y le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Galacia. Era una región que se encuentra actualmente en el Asia Menor. Y esta carta a los Gálatas se considera teológicamente como la carta magna de la iglesia, porque Dios ha usado este mensaje para sacudir al mundo en varios o tal vez en casi todos los avivamientos del pasado. El gran despertamiento espiritual de la Reforma, cuando Martín Lutero leyó
la carta a los Gálatas, incendió su corazón y entendió que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Cuando Juan Wesley, que creía que se perdía la salvación, leyó la carta a los Gálatas, pudo tener paz en su vida cuando escuchó un sermón basado en esta carta a los Gálatas. Vamos pues a comenzar a ver esta maravillosa carta y analizarla y darnos cuenta de qué forma el evangelio equivocado estaba infiltrando esta iglesia. Dice el versículo 6 al versículo 9. Capítulo 1 de Gálatas, del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado, sorprendido, estaba asombrado Pablo, que tan pronto se hayan alejado, santos de Dios. Qué fácil es alejarnos de la gracia de Dios por la influencia de falsos maestros, cuando no tenemos la responsabilidad de discipularnos y estudiar la Biblia entre semana. Se sorprende Pablo que esta iglesia que fundó, así en cuanto se fue Pablo, entraron los lobos, rapaces, judaizantes a la iglesia a comenzar a adulterar, a agregarle algo a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, o sea, de otra clase. Pablo dice: esto no es lo que yo les prediqué. Ustedes están siguiendo otro camino equivocado. Este no es el evangelio de la gracia de Cristo. No que haya otro, dice Pablo, porque es el evangelio de Cristo, el de la gracia, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, Pablo se considera a sí mismo que si él mismo el año que entra regresara y les predicara otra cosa que los que le predicó el antepasado, que no lo creyeran. Ni yo mismo puedo cambiar el evangelio de Cristo. El evangelio que les prediqué es el único que puede permanecer. Y si yo regreso a predicarles otro evangelio diferente del que les prediqué, yo mismo vengo a ser condenado por Dios. O si un ángel, dice Pablo, y llega un ángel en la noche y te sacude los pies y te dice: pues este es el evangelio, dice Dios esto y esto y el otro, y lo que te anuncia el ángel o el marciano o el extraterrestre o la aparición o el misticismo o lo que haya sido, cualquier cosa sobrenatural que contradiga el evangelio de la gracia de Cristo, es un perverso, es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso apóstol. Así nacen las sectas. Los mormones, por ejemplo. ¿Qué es el mormonismo? Un hombre llamado en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, José Smith. Se le apareció un ángel y dijo que se llamaba Moroni. El ángel le dijo: vete a un monte y vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. Traduce esas tablas y de ahí salió el libro famoso del Mormón. Pero el ángel también le dijo: ¿sabes qué, Pepino? Tu esposa no es la única, puedes tener 7, 8, 9 más. Bueno, imagínense ustedes, ¿verdad? Si yo llego mañana a la casa de ustedes y le digo a mi esposa: ¿qué crees que se me apareció un ángel? Ah, sí, mi amor, ¿y qué te dijo? Que tú no eres la única. Ya no vuelvo a dormir en mi casa. Me dice mi esposa: qué bonito, ahora agarras tus maletas y ahí nos vemos. Pero sin embargo, ahí nació la poligamia también, y dentro del mormonismo existe también que todos somos dioses. No creen que Jesucristo es Dios, porque nació bajo una falsa aparición a un hombre. Hay otra secta, los Testigos de Jehová, fundada por un señor Russell. Otra que se llama, ¿verdad?, Elena de White, que fundó la iglesia sabática. Todas estas sectas han nacido de personas
que han sido, escúchenme con mucho cuidado, han dicho que han sido iluminadas, que han tenido visiones, que han tenido esto, que han tenido aquello, pero lo que han visto y lo que han recibido no va de acuerdo a las Escrituras. Y el única brújula, la única filtro, el único parámetro que podemos tener es la Biblia para juzgar quién está bien y quién está mal. Ahora, por ejemplo, hay una enfermedad dentro del cuerpo de Cristo que se llama la apostolitis. Hay apóstoles ya por todos lados. ¿Cómo comenzó el apostolitis en el año 2001? Virgen del Socorro. Durante 2000 años de la iglesia, ni los padres de la iglesia, los mismos apóstoles en las cartas apostólicas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios, Romanos, en todas las cartas, nunca fue la intención de ellos de nombrar más apóstoles. Nombraron pastores, nombraron ancianos, nombraron diáconos, nombraron obispos. Cuando murieron los apóstoles, siguieron los padres de la iglesia, Orígenes, Policarpo. Ninguno de ellos se consideró y consideraban el apostolado, si alguno se considera, lo considera una blasfemia. Pasaron 2000 años. Martín Lutero, Juan Calvino, Billy Graham, los predicadores del siglo XX, Billy Sunday, Hudson Taylor en la China, David Carey en la India, todos los misioneros, todos los grandes hombres de Dios nunca se han llamado apóstoles. Pero en el 2001, una persona en California, un pastor, dijo que se acercó una profetisa, Virgen de la Macarena, y le puso las manos y le dijo: tú eres el ungido para formar una coalición internacional de apóstoles. Se fundó un club de apóstoles con $250 de cuota al mes. Y del 2001 para acá, quién sabe, ya todos son apóstoles ahorita. Y todos son autonombrados. Y consideran los que son apóstoles que tienen más autoridad que los pastores. Hay iglesias donde dicen: si en esta iglesia no hay apóstol, no es una iglesia de Cristo. Ni en el libro del Mormón, por el amor, socorro, existe eso. Ni siquiera en las sectas, las únicas sectas que se han atribuido el apostolado ha sido Roma y una secta que se llama La Luz del Mundo en Guadalajara. Son los únicos que han clamado la sucesión apostólica de Pedro. En el cristianismo jamás se vio eso. Los únicos apóstoles fueron los de Jesucristo. Ahora, hay una cosa que se llama apóstol y otra cosa que se llama apostolado, que son dos palabras diferentes. Apóstol significa enviado a una comisión especial. Apostolado es o alguien que lleva una comisión de parte de una iglesia, pero no el título del apóstol. Entonces, un misionero del siglo XXI que va a la India o que va a China, o que los misioneros que tenemos nosotros sosteniendo por todos lados, están llevando un apostolado, una misión, pero ellos en sí mismos no se autonombran apóstoles, porque ese título le corresponde solo a los que están en Apocalipsis del capítulo 20, 21 y 22, y les corresponde a los apóstoles de Jesucristo, y sus nombres están en la Nueva Jerusalén. El otro día me encontré un apóstol y estaba así mirándome con los brazos así, y le presento el hermano al apóstol fulano de tal, y así me veía. ¿Y usted qué es? Le dije: yo soy un pobre siervo inútil, le dije. Es lo que soy, un siervo inútil. Usted no es apóstol. No, no soy apóstol. Soy un siervo de Dios, nada más. Inútiles. Y por su gracia somos salvos. Y le dije: ¿cómo se llama usted? Y me dice: Juan Camaney. Por decir algo. Por decir algo. Y le dije: oiga, espéreme tantito. Y me fui a Apocalipsis, a la Nueva Jerusalén. Le dije: oiga, ¿no está aquí su nombre? Aquí están los nombres de los apóstoles en los cimientos de la iglesia, y aquí no está usted. Póngale también 1 Juan Camaney 2:1 a la Biblia. Pero vuelvo a repetir, ya no se distingue. Ya los cristianos aceptan todo como si fuera verdad. Y ya es algo que ya cunde como una infección por todo el cuerpo de Cristo, y nadie protesta, nadie levanta la voz, nadie dice: la Biblia dice. Ya no se citan las escrituras.
Entonces se acepta como un hecho y comienza el cuerpo de Cristo a ser infectado con títulos, y todo esto lo único que hacen es ensoberbecer a las personas. Yo he entrado a casa de muchos amigos míos del ministerio y en su escritorio ya ponen en su escritorio apóstol fulano de tal, y le hacen a la gente que les llame apóstoles. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios. Cristo en Mateo capítulo 13, vamos a Mateo 13, profetizó que la iglesia de Jesucristo, a la cual pertenecemos, los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido sellados, convertidos y bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión, por el amor de Dios. El bautismo del Espíritu Santo aparece en 1 Corintios 12, 13, en Romanos capítulo 6. Jamás en ninguna de las cartas apostólicas se le manda a nadie bautizarse con el Espíritu Santo. Eso no está ni en la Biblia de los mormones. El bautismo del Espíritu Santo es la operación a través de la cual el Espíritu Santo nos coloca, nos funde en el momento de Cristo, y cuando yo me convierto recibo todo el paquete: bautizado, sellado, nacido de nuevo, estoy completo en Cristo con todas las bendiciones espirituales. Ahora solamente me requiere crecer. No necesito nada más que crecer en Cristo. Nada más que crecer en Cristo. Ya la iglesia está dividida: los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, los que no lo tienen. Los que no lo tienen están a la mitad. Los que lo tienen están completos. Y como no lo tienen, y como no muchos saben, y eso, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pásenle aquí a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora se invita a la gente a que pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente no sabe ni lo que está haciendo, ni qué es el bautismo del Espíritu Santo. Se nos manda en Efesios ser llenos del Espíritu Santo, que es muy diferente. Pero imagínense cristianos incompletos. A ver, esta fila son los que ya nacieron de nuevo, ya fueron sellados con el Espíritu Santo, ya pertenecen al reino de Dios, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y estos son los que tienen el Espíritu Santo porque hablan en lenguas, porque cayeron al suelo y se revolcaron como pepita en comal en el suelo cuando se cayeron. Entonces la iglesia ya está dividida: los que lo tienen, los que no lo tienen. Los que no lo tienen están incompletos, les falta algo. Espérame tantito, esto es una herejía. No nos falta nada. Estamos completos. Colosenses 2:10 en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, versículo 3 en adelante, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, pasado. O sea, todo lo que pertenece a la vida cristiana ya nos dio el paquete cuando me convertí a Cristo, como un niño cuando nace. No, le falta el oído, le falta el olfato. Mira, el niño nació completito, está entero el bebé, tiene pulmones, tiene oído, tiene ojos, pero le falta crecer, desarrollarlos, pero no le falta nada porque sería un fenómeno, sería hijo de los marcianos. Entonces cuando nacemos de nuevo, nacemos completitos, no nos falta nada. Tenemos todo lo que Dios nos ha querido dar. Los dones me los dio Dios. No llega alguien, me pone las manos y me da los dones. Ya recibí el paquete, ahora tengo que descubrir cuáles son mis dones. Hitler dijo esto: cuando una mentira se predica 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y se ha predicado tanto y tanto desde los 80s. Desde los 80s, esto antes de los 70s no existía. Desde los 80s comenzó a predicarse. Te falta algo, necesitas hacer esto, necesitas por aquel lado, necesitas bautizarse. Si no te has bautizado, Cristo no te acepta. Si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no puedes hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no puedes tener la unción. Te falta algo, te falta algo, te falta algo. No nos falta nada en Cristo, porque su obra fue perfecta en la cruz. Y cuando Él muere nos dio todo absolutamente. Cristo nos advierte en Mateo 13, versículo 24,
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Escuchen, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, hasta que Él regrese. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, o sea, en este caso serán los ángeles: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 del mismo capítulo dice: despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. O sea, ¿qué nos quieres decir con que el enemigo llegó y sembró la cizaña? ¿Qué es todo esto? Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena cizaña es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena cizaña son los hijos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cristo nos advierte que cuando su iglesia fuera inaugurada, desde hace 2000 años hasta que Él regrese, todas las iglesias, todas, esta vida nueva para el mundo, nazarenos, presbiterianos, bautistas, amistad cristiana, llámale como tú lo quieras, cualquier iglesia evangélica cristiana bíblica tiene dos tipos de membresía, o de colaboradores o de asistentes. Unos son nacidos de nuevo, y en todas las iglesias hay hijos de Satanás. Todas las iglesias, sin ninguna excepción, tenemos sembrada semilla del maligno. O sea, no el que está a tu derecha ni a tu izquierda y lo ves, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Realmente a lo mejor no es lo que él es. Y por eso hay tantos cristianos decepcionados. Ay, ¿se acuerda usted del hermano Pancho Camaney? Sí, me acuerdo. Pues iba a la iglesia y todo, y anda ahí de borracho. Pues no, que el cristianismo, ¿sabes una cosa? No, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Primero de Juan capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, les ha pasado lo que al perro y lo que al puerco. El perro, cuando vomita, se come el vómito, y al puerco saca sapigui. Y lo metes con champú y lo lavas y comienza y le echas Chanel, y ¿qué hace el puerco? Chun, 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 se regresa al lodo. ¿Por qué el perro se come su vómito? ¿Por qué? Pues porque es perro. Por el amor de Dios, no es gato, ni tigre, ni jirafa. Es su naturaleza. ¿Por qué el puerquito, aunque lo laves y le eches Chanel, le gusta el lodo? Porque es la naturaleza de los puerquitos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que esas personas que regresan ahí, su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso regresaron al lodo. Nunca fueron, no perdieron la salvación, nunca estuvieron con nosotros como Judas. Judas desayunó, comió, cenó, viajó con Cristo, y Judas nunca fue salvo. Lo dice Juan 13, Juan 17.
que era hijo del maligno, era el hijo de perdición, el hijo de pecado. Nunca Judas tuvo la salvación, jamás la perdió porque nunca lo tuvo. Cristo oró claramente por sus discípulos, jamás oró por Judas, porque sabía que era hijo del maligno, era la cizaña. Y si Cristo tuvo una cizaña en el grupo que lo siguió, imagínense las demás iglesias. Entonces, no te decepciones por aquellos cristianos que hacen faltas, que caen al suelo. Ahora bien, es muy importante esto. Esto no significa que un cristiano nunca va a caer, pero sí significa que si cayó, de las orejas lo regresa Cristo al rebaño. Porque Dios dice, Romanos 12, Hebreos 12, al que ama, pao, pao, pao. Dios al que ama le da cuero, al que ama disciplina. Y si tú eres un cristiano que conoces a alguien que ya tiene 2 o 3 años, allá otra vez en el mundo, nunca fue cristiano, aunque salió de nosotros, nunca fue sellado con el Espíritu, nunca nació de nuevo, oyó el Evangelio, oyó a Cristo, pero jamás se salvó. Y por eso jamás regresó tampoco. Pero vamos a oír de muchos cristianos que cayeron y ya regresaron al rebaño. Y el hermano cayó en la borrachera 6 meses y le fue como en feria, porque era hijo de Dios. Pero si no te disciplina Dios, no eres hijo de Dios. Entonces hay 2 tipos de apóstatas. El apóstata, la palabra apóstata significa salirse del camino. Hay cristianos que se brincan el rebaño, como el cuento del pastor. Había una oveja que se brincaba el rebaño una vez y allí iba el pastor por ella. 2 veces y fue por ella, porque el pastor busca sus ovejas. Y la tercera vez el pastor dijo, le voy a romper una pierna para que ya no se vuelva a brincar. Prefiero que ande coja dentro del rebaño a con las 4 patas y se la come el lobo. Entonces muchas veces Dios tiene a muchos cristianos que meterlos bajo una disciplina física, que te suceda un accidente tremendo, que pierdas un ojo, que pierdas una pierna, un ataque al corazón, alguna enfermedad, que pierdas el trabajo, una crisis moral, para que te haga reaccionar que no podemos hacer nada sin Él. Somos tercos, tercos, tercos de corazón. Pero como somos hijos, Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero mientras no entiendas, te va a ir como en feria en tu vida. No vas a tener paz, las cosas no te van a salir como tú quieres, no vas a progresar. ¿Por qué? Porque crees que te puedes burlar de mí. Y como eres mi hijo, como eres mi hija, no te puedo dejar sin disciplina. La palabra disciplina, pedagogos, que significa pedagogía, viene la palabra pedagogía, significa educar el carácter. Y dice en Hebreos 12, ¿qué pues? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Iré contigo con vara o con la palabra? O sea, Dios aplica la disciplina hablándonos primero. Cada domingo nos habla Dios, nos expone nuestros pecados, nos muestra nuestra necesidad de Él. Pero si salimos a la calle y seguimos viviendo y somos sus hijos como nos da la gana, nos va a ir como en feria en la vida. Cristo dijo, prefiero que entres manco, tuerto, cojo al cielo, que entres entero y te quemes en el infierno. Ahora vayamos a Hechos capítulo 20 y veamos al apóstol Pablo. Cuando Pablo se fue de la iglesia de Éfeso, les hizo la misma advertencia de Cristo con más claridad, porque ya la iglesia estaba formada. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé, o sea, Pablo estaba absolutamente seguro, sin ninguna duda alguna, yo sé que después de mi partida, esta es la importancia del pastoreo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes conejitos. Eso dice. Conejitos chinguanguanchones. Los lobos es el animal que el Espíritu Santo escogió, porque es el animal depredador que está esperando, que su plato favorito son las ovejas. Entonces el Espíritu Santo usa
el animal más sanguinario que hay contra las ovejas, y porque somos las ovejas nosotros, para que podamos entender que cuando salimos de la iglesia hay cantidad de lobos dentro y afuera que están esperando decirte cuando salgas: lo que dijo el predicador no es cierto, son mentiras, no te lo creas, está exagerando. Ay, ¿a poco no vas a tener relaciones sexuales con tu novio? Están exagerando en la iglesia. No seas tonta, te van a decir: la virgen dejada a los 30 años de edad, ya se te pasó el camión y ya no te has subido a ninguno. Va a haber cantidad de personas disfrazadas con ángeles de luz, que son lobos rapaces. Y dice Pablo: van a entrar al rebaño hombres, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos, o sea, aquí están los enemigos. Los más grandes enemigos del cristianismo están mezclados con los verdaderos cristianos. Porque es la forma de hacer más daño al enemigo. Cuando el enemigo en la Segunda Guerra Mundial mandó personas a Rusia, cuando los alemanes mandaron espías a Rusia, o cuando Estados Unidos mandó espías a Alemania, iban disfrazados de alemanes, infiltrados en las filas de los nazis para que pudieran detectar lo que decían y transmitírselo a Estados Unidos. Los espías son las personas más preparadas de cualquier nación. Y así es exactamente en el mundo espiritual, es exactamente lo mismo. Van a entrar hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos fuera del rebaño. Vamos a 1 de Pedro ahora, capítulo 2. Perdón, 2 de Pedro 2. 2 de Pedro capítulo 2. Ya vimos a Cristo, ya vimos a Pablo, todos los apóstoles haciendo la misma advertencia: cuídense del falso evangelio. 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. Se nos está advirtiendo: no se desilusionen, no se decepcionen. Ay, todos son una bola de hipócritas. Ay, este y el otro. Y no he visto un cristiano así, porque tienes tus ojos en los hombres. Los hombres te fallaron y te van a seguir fallando. No hay ningún Dios entre los hombres más que Cristo. Puesto los ojos, dice Hebreos 12, en Cristo. Si los quitas de Cristo y los pones en los hombres, te vas a desilusionar y te vas a decepcionar. Y si te caes del caballo y te fuiste de la iglesia y no regresaste a la iglesia, dizque con tu front, ¿verdad? Con tu apariencia, no es que pura hipocresía, no es verdad, etcétera, etcétera, es porque nunca fuiste salvo. Ni siquiera te ha disciplinado Dios. Es más, hasta te va mejor. Hay gente que se sale de la iglesia y hasta le va mejor. Y ya que quieren lo que quieren, y ya que quieren ese dinero, y ya que quieren el homosexualismo, y ya que quieren tantas mujeres, y ya que quieren el sexo, y se salen, y la parranda, y la borrachera, y las drogas, ya que alcanzan eso, entonces Dios viene y mete el hacha a sus vidas, para darte cuenta qué locura fue haber abandonado a Dios. Va a haber entre ustedes, que dice, falsos maestros, que introducirán, pero miren cómo entran, por amor de Dios, vean, encubiertamente. Cuando un predicador predica una herejía, la maquilla que parezca bonita, la disfraza para que parezca bonita y parezca que es la verdad. Yo puedo leer una revista, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, que se llama La Torre del Vigía, y encuentro que el 80% de lo que esa revista dice es verdad, es la Biblia, y el otro 20%, cuidado, ahí está la lombriz de Satanás en la manzana escondida. Predican cosas que son verdad y las mezclan, las cubren con la verdad para que no te des cuenta que ahí va el gusano escondido. Como dijo un predicador, toda manzana del diablo tiene un gusano escondido. Estos falsos maestros van a introducir herejías destructoras, porque las mentiras de Satanás destruyen el alma, te quitan la paz, te llenan de culpa, te llenan de amargura, te llenan de rencor, te llenan de odio.
que es la antítesis del fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que se sale del rebaño, un cristiano que predica herejías o que oye herejías, es un cristiano rencoroso, amargado, decepcionado, desilusionado, y comienza a tomar y comienza a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no tuvo la salvación. Y si la tuvo, no tarde en que el Señor le dé, pero le dé duro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está la razón. Tú métete en internet. Y vas a encontrar, ¿verdad?, 1000 ataques contra la mayor parte de los predicadores. Unos son verdad, otros son mentira. ¿Tienes tú la capacidad de distinguir quién es quién? ¿Tienes tú la capacidad de juzgar que lo que se dice ese predicador es verdad? ¿O tienes la capacidad para juzgar que lo que se dice ese predicador es mentira, que son calumnias del infierno? Pero te metes a internet y comienzas a llenar tu mente de puro veneno y de pura cochinada, sin tener el discernimiento ni la madurez para juzgar. ¿Y qué pasa? Te decepcionas. No, pues así está la iglesia, mira nomás y mira y este, y te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Métete a la Biblia, por favor. No te metas al internet ni al YouTube, porque vas a encontrar puras calumnias. Vuelvo a repetir, unas son verdad, otras no son verdad. Pero si no eres maduro, te va a hacer mucho daño, porque te va a confundir y no vas a saber ni siquiera ya qué es verdad y qué es mentira. Será la vieja del otro día. Y miren lo que dice el versículo 3. Y por avaricia, esto ha entrado, ¿verdad?, tremendamente. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Les vendo un pañuelo ungido con aceite de Jerusalén. Y a mí qué me importa que sea de Zapotlán, Los Altos, o de Xonacatlán, o del río Lerma, o de Jerusalén. El aceite del Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo. El aceite de Jerusalén no es mágico, ni es una cosa que me va a hechizar. Es aceite de Jerusalén, y el aceite de olivo es igual ahorita, porque ya no tiene ningún significado en el Nuevo Testamento. Voy a ungir mi casa con aceite. ¿De dónde sacaste esto? Ni en el libro del Mormón existe eso. Me voy a ungir aquí para que pueda. La unción es del Santo, 1 Juan 2, y ya la tenemos. La unción es el Espíritu Santo. Ya no hay aceite que nos unja. El aceite fue usado en el Antiguo Testamento por los sacerdotes, para ungir a los sacerdotes, para ungir el mobiliario del tabernáculo, y dejó ya de tener ese simbolismo. Ya en el Nuevo Testamento tiene otro. La única vez que se usa es Santiago, donde dice que los líderes de la iglesia unjan con aceite a los enfermos. Los líderes, los pastores de una iglesia, nada más. No dicen que unjas a tu perro, ni tu casa, ni tu baño, ni tu excusado tampoco. Entonces, ¿de dónde hemos sacado tantas cosas? Le vendo un pañuelo ungido. ¿Ungido por quién? Es que un pastor oró y ahí tiene la unción. Ahí está su mano en el pañuelo, y lo pone usted en el cojín y se le va a quitar el dolor de cabeza, hermano. ¿Saben ustedes, santos de Dios, cómo se llama esto? Esto se llama hechicería. Quiero decirles algo. La iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Galacia, era una iglesia, lo vamos a ver, hechizada. Habían entrado poderes de demonios a esa iglesia, y a los que son la cizaña comenzaron a infectarlos para contagiar a las ovejas sanas. Los que tenían el ébola corrieron para infectar a los sanos.
Los sidosos querían infectar a los que no tienen sida, porque el malo no se conforma con la maldad, quiere contagiar a los demás y quiere propagar su maldad a los demás. Esa es la naturaleza autodestructiva del ser humano. Ahora, dice la Biblia claramente, ¿verdad?, que entonces hay una mezcla en la iglesia de cizaña con trigo. Pablo, Pedro, todos, y Pablo estaba maravillado. Regresamos a Gálatas capítulo 1 y se sorprendió Pablo de que rápidamente se habían alejado del evangelio de Cristo. Se estaban volviendo a otro evangelio diferente. Querían perturbar a los cristianos, quitarles la paz, agitarlos para corromper. La palabra pervertir significa corromper, echar a perder el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y de qué manera Pablo condena a estos falsos maestros? Versículo 8 y 9. Mas si nosotros somos un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado esta mañana. Tienes que haber aprendido, para yo sentirme satisfecho que te he comunicado la verdad, de saber que cuando tú recibes a Cristo, recibiste todo el paquete completo. Por gracia, no hay nada después de Cristo ni antes de Cristo que hayamos ganado o que no lo hayamos merecido. Todo es por la gracia de Dios. Cuando recibo a Cristo, nazco de nuevo, me convierto, mi naturaleza es cambiada, tengo la naturaleza antigua, la naturaleza divina ahora de Cristo dentro de mí. Ahora soy bautizado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, por el Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio el mismo Espíritu. Romanos capítulo 12, que no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte. ¿A qué bautismo se refiere Romanos 6 del 1? Al 4, ¿a qué bautismo? Le pregunto yo a los teólogos. No me salgan con qué es el bautismo en agua, porque si me dices que es el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua salva, porque no fue lo que nos hizo renacer en Cristo, fue el bautismo del Espíritu Santo. Y Efesios lo confirma: una fe, un bautismo. Y no se refiere al bautismo en agua, porque hay muchos cristianos que van a morir sin haber sido bautizados, pasaron de panzazo y van a entrar al cielo. El bautismo solamente es una confirmación pública de algo que te sucedió internamente. Pero la Biblia habla de una sola fe, un solo bautismo. Y ese único bautismo es el bautismo con el Espíritu. Nos colocó, nos fundió, nos amalgamó, nos hizo uno con el cuerpo de Cristo. Entonces tú entiendes eso. Cualquiera que llegue y te diga, necesita hablar en lenguas, necesita el bautismo del Espíritu Santo, necesitas guardar el sábado, necesitas guardar las fiestas judías, necesitas disfrazarte de judío, necesitas aprender hebreo. Cualquier persona que llegue con estas guacas, tú puedes claramente decirle: ¿sabes una cosa? Necesito crecer nada más en Cristo. Todas las demás cosas me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de su gracia y de su suficiencia. Dice Pablo: cualquier persona que trate de predicarles otro evangelio, versículo 9, sea anatema. Esta es una de las condenaciones más grandes que existen en la Biblia. Es una de las más solemnes advertencias en todo el Nuevo Testamento
¿a quién se le da esta maldición? A los falsos maestros. ¿Por qué? Porque están engañando a millones de personas, conduciendo a miles de personas al infierno, sacándolas del camino verdadero de Cristo. ¿Y saben ustedes cuáles son los motivos de la mayor parte de estos falsos maestros? El dinero, la fama, el poder, la autoexaltación, tener miles de personas. Y ahora creemos que la persona tiene una iglesia de 20,000 personas, o se juntan 40,000 personas con una persona, es una iglesia con éxito. Ahora medimos el éxito por la cantidad de personas y no por la calidad del carácter de las ovejas de esa iglesia, que es una grande diferencia. Cuando lleguemos al cielo no me va a decir Dios: a ver, Armando, ¿cuántas almas, Señor? Estoy en los récords Guinness, más 25 millones de almas gané. Hice 50,000 iglesias, Señor. Mi iglesia tenía 10 servicios, gracias a Dios. Qué bueno, muchachito. Nada de eso es malo, ¿verdad? Bueno, muchachito, está bueno, muchachito. Pero ¿sabes una cosa? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Hiciste muchas obras, muy buenas obras, pero solo una pregunta nos hará Jesús al entrar al cielo. Nunca nos va a preguntar las buenas obras que hicimos, porque las buenas obras que hicimos, o todo lo que alcanzamos y el éxito que logramos y doctorados y todo, estuvo bien, o sea, no estuvo mal, pero eso no es lo principal. Cristo me va a preguntar, al llegar al cielo, ¿cuánto del carácter de Cristo tienes? Dios nos va a preguntar, ¿cuánto del carácter de mi Hijo Jesús tienes? ¿Fuiste manso y humilde de corazón? ¿A quién amaste? Ni a tu perro amaste. ¿Amaste a alguna mujer en tu vida sacrificialmente? ¿Amaste a algún hombre sacrificialmente? ¿Amaste a tus padres sacrificialmente? Hayan sido lo que hayan sido tus padres, el jefe del cartel de no sé dónde, tu mamá la prostituta de Sinaloa, lo como les llames, no importa lo que tus padres han sido, nunca juzgues a tus padres, hónralos, ámalos y ora por ellos y respétalos para que te vaya bien en la vida. Si tuviéramos lenguas, si tuviéramos dones, 1 Corintios 13, si tuviéramos todo el conocimiento, ¿se acuerdan? Si tuviéramos toda la teología y no tenemos amor, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a valer cuando lleguemos al mundo? ¿Cuánto del amor de Cristo manifestamos a la humanidad? ¿A cuántos bendeciste? ¿A cuántos abrazaste? ¿A cuántos niños en el orfanatorio fuiste a ver? ¿A cuántas en el asilo para ancianos? ¿A cuántos presos en la cárcel fuiste con ellos? ¿A cuántos de tus hijos les diste buen ejemplo? Aunque tu esposa no te ha llamado, tú la amaste. Aunque tu esposa no te ha llamado, tú lo amaste. Ese es el amor de Cristo que nos manda la Biblia a tener. Ese es un cristiano. El que ama sin pedir nada a cambio. El que no juzga, el que no condena. Si quieres ver días buenos, guarda tu lengua de hablar el mal y de juzgar a nadie, para que te vaya bien en la vida. Dice en 1 Timoteo 3:6, para que termine. Tenemos 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo, antes de morir, se despide.
de las iglesias y su más siervo discípulo Timoteo recibe estas palabras. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, vean ustedes el celo de los apóstoles por la sana doctrina. ¿Y sabe lo que se predica ahora? No hablemos de doctrinas porque nos vamos a dividir, cuando es el núcleo del Nuevo Testamento. Yo así me encuentro. No hablemos de doctrinas. Es como no hablemos de religión ni de política, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Qué triste, ¿verdad? No hablemos de doctrinas porque las doctrinas nos dicen, oye, espérame tantito. Mira, podemos ser hermanos si tú hablas en lenguas y yo no hablo en lenguas, pero no me forces que necesito hablar en lenguas para poner el motivo del Espíritu Santo. Tú puedes creer que se pierde la salvación, yo no creo que se pierda la salvación, ¿verdad? Pero tenemos el amor principalmente entre nosotros, y estas pequeñas diferencias que no son esenciales para la salvación, como la salvación por la gracia. Pero si tú me dices que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, te condeno y te tacho de hereje. Porque me estás diciendo que soy un cristiano incompleto, o sea, estás adulterando, estás agregando, estás quitándole a la Biblia, porque la Biblia dice en Colosenses 2:10 que estoy completo en Cristo. No me digas que me falta nada, estoy completo en Jesucristo. Y no tiene que haber ninguna manifestación, ni comenzarme a hacerme así, para saber que tengo el Espíritu Santo, o que alguien pase y me tumbe al suelo y me descalabre. Para demostrar que el Espíritu me ha tocado. Imagínense nada más las barbaridades. Yo les digo con todo mi corazón que si en 15 años Cristo no viene, vamos a tener un papa ya también nosotros. Ya de apóstoles van a brincar a querubines. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están aquí en la Biblia y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque no podemos enseñar ninguna otra cosa más que lo que está escrito. En tu palabra. Te damos gracias porque en el momento en que pusimos nuestra fe en la obra perfecta, eterna, incomparable de Cristo en la cruz, tú nos has recibido mediante la fe para ser adoptados como tus hijos y como tus hijas, y como tales todo lo que está en tu palacio nos pertenece. Pero no nos los puedes dar, porque a un niño no se le puede dar una motocicleta hasta que crezca, ni un carro. Entonces, mientras vamos creciendo espiritualmente, en obediencia a tu palabra, nos irás bendiciendo poco a poco, a poco a poco, porque la bendición viene acompañada de la obediencia a los mandamientos de Dios. Gracias porque estamos completos en Cristo y no nos falta nada, nada más que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque hemos sido ya bendecidos
con toda bendición espiritual. Gracias porque por la gracia, por ese favor inmerecido, podemos ir al cielo sin ninguna obra que le podamos agregar, porque llegaremos y nos quitaremos las coronas. Ni siquiera nos sentiremos merecedores de las